Hubo un actor del cine de oro que provocaba que las actrices sudaran detrás de cámaras. Así, sin anestesia, te voy a soltar 7 historias reales, crudas y sin guión, donde la atracción se salía del set y se sentía hasta el camerino. En este guión vas a conocer gestos, miradas, frases al oído que no estaban en el libreto. Nada de suavizar. Esto fue real, intenso y muchas veces prohibido. ¿Listo? Pedro Infante era adicción pura. No un galán de papel, no se quedaba en los reflectores, vivía como quería, sin frenos, y eso lo hacía irresistible. Andaba en moto, piloteaba su propio avión, se metía a fiestas donde no lo invitaban, y salía con la mujer que quería. Elsa Aguirre llegó a soltarle una bofetada porque le robó un beso sin aviso detrás de cámaras. Nadie lo regañó, nadie se atrevía. Irma Dorantes lo conoció siendo menor de edad. Se fue a vivir con él siendo apenas una adolescente. Él decía que la amaba, pero la relación fue todo menos tranquila. Se decían cosas hirientes, se separaban, volvían, y aún así ella juraba que no podía alejarse. Él no era un tipo de para siempre, era de los que marcaban y dejaban huella. No fue un romance bonito. Fue salvaje. Fue real. Silvia Pinal contaba que Pedro tenía una mirada que te desarmaba sin hablar, que en los ensayos, solo con estar cerca, se le olvidaban los diálogos. No necesitaba tocarte ni seducirte con frases baratas. Con Pedro, todo era físico sin ser explícito. Una presencia que te alteraba por dentro. Por eso no lo olvidaban, porque estar cerca de él era peligroso, y muchas lo sabían, pero se quedaban igual. Jorge Negrete no necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Tenía una presencia que llenaba el espacio sin pedir permiso. Las actrices no hablaban de él como un hombre tierno, sino como alguien que imponía, que sabía lo que provocaba y no lo disimulaba. María Félix dijo una vez que su mirada era de las que no pedían permiso y tampoco perdonaban. Gloria Marín, su gran amor y compañera de tantos rodajes, vivió con él una relación intensa, pública y llena de altibajos. No fue un cuento de hadas, fue un choque de trenes. Ella misma lo confesó. Con Jorge era todo o nada. En una ocasión, tras una pelea, dejó el rodaje por 3 días, y cuando volvió, él la esperaba como si nada hubiera pasado. Eso era Negrete. El hombre que no se explicaba, se soportaba o se deseaba. Quienes trabajaron con él decían que el respeto se mezclaba con tensión. Había actrices que no podían mirarlo directo a los ojos sin bajar la voz. No necesitaba tocar ni seducir con palabras. Con estar presente ya era suficiente. Su autoridad, su voz, su forma de observar, eso era lo que dejaba huella. Y no muchas podían olvidarlo después. Tintán no era el típico galán, pero tenía algo que lo hacía imposible de ignorar. Actrices como Rosita Quintana y Silvia Pinal lo recordaban como un hombre que combinaba la risa con una tensión que no se explicaba. No era solo su humor, era su mirada, su forma de moverse, de improvisar frases que dejaban a todas desarmadas. Nunca actuaba igual 2 veces. Y eso, para muchas, era irresistible. Silvia Pinal contó que trabajar con él era un reto, porque no sabía si iba a soltar una broma o a acercarse de forma tan intensa que te dejaba temblando. Te hacía reír, y después te miraba como si te leyera. No era actuación, era provocación real. Y si estaba cerca, no podías fingir que no te afectaba. Varias actrices lo decían en voz baja. Tintán se metía sin pedir permiso, y lo hacía suave. Su hija, Rosalía Valdés, lo dijo claro. Su papá fue un seductor natural. Un hombre que sabía cómo acercarse sin asustar, pero dejando huella. No era guapo de catálogo, pero tenía un imán. En el set y fuera de él, dejaba a muchas pensando más de la cuenta. Y esa es la obsesión que no se ve en el guión, pero se sentía en el aire. Arturo de Córdoba no necesitaba hablar fuerte ni moverse de más. Tenía una elegancia que cortaba el aire y una voz que te sacaba de tu eje. Las actrices que trabajaron con él no lo describían como un galán común, sino como alguien que te desarmaba con una sola frase. Silvia Pinal dijo que sus silencios eran más intensos que cualquier diálogo. Se decía que en su departamento de la colonia Roma no se hacían fiestas, se vivían atmósferas. Invitaba a actrices, poetas, músicos, no para impresionar,
sino para conversar con un whisky y una mirada que decía más que cualquier guión. Una actriz de teatro contó que una vez fue a ensayar y terminó quedándose toda la noche. No pasó nada según ella, pero al día siguiente no podía mirarlo sin que le temblara la voz. No era de los que perseguía, era de los que atraía sin moverse. Sabía leer a las mujeres como si fueran libros abiertos, y eso no se entrenaba. Una actriz reveló que después de una escena con él, se sintió vacía. Me quitó algo sin tocarme, dijo. Eso era Arturo. Magnetismo callado, peligro que no gritaba, pero que... Mauricio Garcés no actuaba, manejaba el momento. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo clavar una mirada que te dejaba sin aire. En un rodaje, una actriz rompió a reír nerviosa porque no pudo sostenerle la mirada. Él solo dijo, si no puedes con la escena, no me mires así. Y ella se fue directo al camerino, sin decir una palabra. Fuera del set, no era el tipo que improvisaba. Todo lo que hacía estaba calculado al milímetro. Tenía su whisky exacto, sus palabras justas y una manera de escucharte que te hacía sentir desnuda sin tocarte. Una actriz lo dijo así. No era cursi, era peligroso. Y eso se sentía desde la primera frase. No necesitaba inventar frases lindas. Con él, lo serio venía disfrazado de broma. Mauricio sabía lo que causaba. Y no se disculpaba por eso. No iba detrás de nadie. Las actrices eran las que empezaban a buscarlo después de la primera charla. Y lo más fuerte es que, aunque supieran que solo era por una noche o una mirada, igual se lanzaban. Porque con él no era amor, era morbo elegante. Y eso pegaba más. Antonio Aguilar no necesitaba hablar fuerte, imponía con solo entrar. Las actrices sabían que si te agarraba la cintura en una escena, no era solo actuación. Una vez, durante un descanso, le dijo a su compañera, si sigues mirándome así, no llegamos a la siguiente toma. No fue chiste. En un rodaje en Zacatecas, desapareció con una actriz por casi una hora. Cuando volvieron, ella tenía la blusa mal acomodada y él olía a perfume que no era suyo. No hacía falta decir qué había pasado. Esa noche la escena fluyó sola. Nadie pidió repetir. No actuaba, mandaba. Había tensión cuando bajaba del caballo y le hablaba al oído a su coestrella. Los técnicos decían que cuando Antonio tocaba escena, la cámara temblaba. Una vez, solo le bajó el sombrero a una actriz, y ella se quedó congelada, fuera de libreto, fuera de sí. Emilio Tuero tenía algo que no se aprendía en las escuelas de actuación. Ese brutal misterio que enloquecía. No era el más guapo ni el más simpático, pero tenía una voz que te rompía en dos, y una presencia que te dejaba sin aire. En una cena elegante del México de los 40, una actriz lo miró y él solo le dijo, ¿te das cuenta que ya me soñaste? Esa noche ella canceló su siguiente llamado. Las actrices no sabían si lo deseaban o lo temían. Un productor contó que varias pedían estar en sus películas solo para verlo de cerca. Y cuando él hablaba, nadie interrumpía. Una actriz reveló décadas después, con Emilio no te ibas a la cama, te ibas a otro nivel, y no había regreso. Tuero no jugaba a la seducción, la controlaba. Era ese tipo de hombre que te observaba en silencio y te hacía sentir desnuda solo con los ojos. Las historias que surgieron de sus camerinos no tienen registro oficial. Y no porque fueran mentira, sino porque lo que pasaba ahí no se podía contar ni olvidar. ¿Cuál de estos actores crees que cruzaba más la línea entre escena y deseo real? Lo que acabas de escuchar no fue ficción ni leyenda de revista vieja. Fueron historias reales, con nombres, miradas y silencios que no estaban en el libreto. Actores que no solo provocaban atracción, generaban obsesión. De esas que no se confiesan en entrevistas, pero que todos en el set sabían que estaban pasando. No fueron besos actuados ni guiones calientes. Fue energía bruta, cuerpos al filo y palabras que desarmaban. Y muchas actrices, incluso las más duras, terminaron cayendo. Algunas lo decían con orgullo. Otras lo callaban toda la vida. Pero todas lo sentían. Si te quedaste con la duda de quién rompía más las reglas del deseo, de quién cruzaba la línea con más estilo o más fuego, porque aquí no vas a encontrar versiones limpias ni retocadas. Vas a escuchar las historias que ardían detrás de cámaras y de las que nadie se atrevía a hablar.